A ver. Sí. Quedara claro en la medida de lo posible. Les explico, es muy difícil en la plataforma entrar a ver esto. Nosotras tendríamos que abrir un parcial por parcial y la verdad que es un montón. Entonces lo que les pedimos es, yo les pido, porque el error fue mío, que me manden un mail diciéndome, profesora, yo tuve esta pregunta y respondí correcto, y yo entro, sí, ahí ya al examen, lo chequeo y cambio la nota de todas las personas que le hayan respondido bien. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, ¿querés que la haga por mail o la puedo realizar ahora? Sí. No sé, Vanessa, habías dicho por mail, me parece que salvo que está sea bien. esta, que estamos... Bien, por eso. Ahí es de esta. No, es eso, sobre todavía no dije la cuál es. mujer en el mercado de trabajo. Pero no dije cuál es la pregunta. Espérenme, ténganme un poco de paciencia. Ok, perdón. Todavía no dijo cuál era. Por eso. Bueno, que ahora buscando la de la compañera la perdí, pero creo que era la 15, acá tengo. Dice, según Yoquida, en el mercado de trabajo argentino, para el quinquenio pasado, la tasa de actividad de las mujeres es mayor que la de los varones, pero sus ingresos menores, esa es incorrecta. La tasa de desocupación de las mujeres es menor que los varones y sus ingresos menores, incorrecta. La tasa de desempleo es mayor en los varones. Ay, ahora me parece que tenía razón yo antes. Esperen. La correcta que yo marqué es la tasa de actividad en las mujeres es menor que la de los varones, así como la de empleo. Y la duda era sobre la de los ingresos. La tasa de actividad de las mujeres es mayor que la de los varones, pero sus ingresos menores. Esa es incorrecta. La tasa de desocupación de las mujeres es menor que la de los varones y sus ingresos menores. ¿Cuál era tu duda? De paso ya le preguntamos a la compañera. No, mi duda era ¿por qué hay menos mujeres en el mercado de trabajo? Y decía, uno, por discriminación a las mujeres. Es otra pregunta. Y otra decía que, según Yoquida, que era porque se dedican a los cuidados a los cuidados, las mujeres se dedican a los cuidados. Yo siempre dudé en esa porque dije, bueno, según Yoquida es esto, pero como no decía en la consigna según Yoquida, puse que lo de la discriminación, y bueno, me dio mal también. Bueno, igual tengo que ver cómo está formulada. Fui yo la que le envió el mail y que me reconoció lo de la pregunta. Las dos preguntas correctas, según lo que usted me dijo y lo que yo también interpreté, era la tasa de actividad de las mujeres es menor que la de los varones, así como la de empleo, y también la que usted después marcó como correcta, que era la tasa de empleo es mayor en los varones y los niveles de ingreso también. ¿Por qué? Porque la autora... Perdóname, ¿cómo está redactada en el examen? ¿Me la volvés a leer, por favor? Según Yoquida, en el mercado de trabajo argentino para el quinquenio pasado, esa es la pregunta, y las opciones, por lo menos las dos que le pude anotar en el... es la tasa de actividad de las mujeres es menor que la de los varones, así como la de empleo, y la otra era la tasa de empleo es mayor en los varones y los niveles de ingreso también. Está bien, hay un problema, perdón, es que yo en el archivo donde las hice en borrador la tengo diferente, y por eso había una sola bien. Bueno, a ver, si estaba redactada así en el examen, efectivamente tiene razón la compañera, entonces les pido a las personas que tenían esta consigna que me la envíen y yo lo voy a revisar parcial por parcial. ¿Estamos? Sí, pego acá la consigna de cualquier manera, ¿sí? Y lo voy a mandar por mail. Genial. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Las personas que tienen esa consigna me escriben y yo reviso cada uno de los exámenes. ¿Bien? Es la que escribió acá en el texto acá abajo recién. Sí. Porque me igual lo voy a mandar a la plataforma, porque si hay gente que no está conectada hoy no se va a enterar, pero quería, ante todo, decírselos y explicárselos personalmente, y la voy a revisar. Florencia, que dijo que se lo escribiera o lo dijera más lento, ahí te lo escribió Mariana, ¿sí? Florencia Medina, que pidió que no interpretaba cuál era la Florencia, consigna. no lo vi. Como por ahí era para mirar si ella tenía la consigna o no. Porque si es rápido, no van a saber. Perfecto. Bueno, entonces, todas las personas, insisto, que tienen esto, escríbanme a mí, no le escriban a Vanessa que no hace falta, ¿sí?
y denme un tiempito, yo en esta semana voy a ir entrando a cada uno de los exámenes, lo voy a ir chequeando, y por supuesto que la nota de las que corresponda lo vamos a cambiar, ¿sí? Bien. Bien. No Bueno. sé si había algo más respecto del examen, Vanessa. Sí, lo siguiente es por el mecanismo de las notas, porque como hubo tantas dudas, es preferible explicarlo. A los que nos fueron preguntando por mail se lo contestamos, o por también algunos por Zoom que entraron en ese momento. Pero bueno, ahí cuando entraron por Zoom, como estábamos más preocupadas por quienes tenían problemas formales para entrar, no lo explicamos tanto, sí por mail a los que nos enviaron. Nosotros cuando armamos el examen en la plataforma, quedó por defecto, porque lo podríamos haber sacado, pero no se sacó, les quedaba el porcentual de lo que tenían, el porcentual de lo que habían respondido, armando una paridad 1 a 1. Entonces, ese porcentual, que además quedaba con el 70% del parcial bien para aprobar, a algunos les decía con el 66 y pico por ciento no aprobado, ¿sí? Y a otros les decía aprobado con los niveles más altos. Después, cuando lo corregimos, nosotros pusimos nuestra variable de corrección, que es que para tener el parcial aprobado había que tener el 60% del parcial bien. Eso significa, si yo fuera una paridad 1 a 1, como recién les decía, sería de 10 preguntas, si tengo 4 bien, tengo un 4, ¿sí? Eso sería lo más tradicional, quizás es lo que más acostumbrados ustedes están en exámenes presenciales. En este caso, como era libro abierto, por la complejidad de las preguntas o no, dependiendo de cómo es el parcial, tenés la posibilidad de decir cuál es el porcentaje que determina que ese parcial está aprobado. Y para arriba, ir promediando esa nota. En este caso, nuestra definición fue que el 60% del parcial tenía que estar bien para tener el aprobado, el 4. De ahí para arriba, hacemos una tablita y esa tablita te dice cuál es la nota de acuerdo al porcentual que tuviste, que sería la cantidad de preguntas bien. En algunos casos, y en casi todos, porque había también decimales, porque como hay preguntas que tienen varias opciones y de 5, 2 son correctas, vos podés programar o pensar que si no contestaste las 2 correctas, no te sume nada, o te sume si contestaste una de las opciones, una bien, pero la otra no, te sume un porcentaje. Y esa fue la opción, por eso les daba con 63, con 73, con 17. Porque aquellas que no estaban totalmente bien, igual le sumaba un porcentaje si había alguna parte bien. ¿Sí? Eso es cuanto al profe, porcentaje. igualmente no había posibilidad de poner más de una opción en este parcial. Sí, en algunas preguntas que tenían más de una, sí tenían. Eso es lo que te tocó a vos. Sí, A claro. otros sí. Había algunas preguntas que en vez de circulito tenían un cuadradito, y en esas puedes marcar más de una, y decía marcar las que fueran correctas. No todos tenían exactamente las mismas preguntas, algunas eran parecidas, pero no son idénticas. Entonces sí, en algunas sí, en otras no. Entonces, para tener aprobado un parcial que se constituyó en el de ustedes con 15 preguntas, el 60% de las 15 preguntas es 9 preguntas bien, ¿sí? Con 9 preguntas bien tenían el 4. Si tenían menos de 9 preguntas, nosotros hicimos una excepción con aquellos que tenían 50 y pico, y pusimos un 4 menos, pero el 4 era de 9 preguntas para arriba. Y ahí se hizo una tabla de conversión para la nota hacia arriba. Esa es la propuesta pedagógica, lo que nosotros hemos decidido como corrección. También lo consulté con otros profesores en la universidad, incluso con el departamento. Muchos utilizan ese método, otros no, dependiendo de la circunstancia y cómo armen el parcial. ¿Cómo? Digamos, digamos que en realidad siempre existe una ponderación cuando se plantea que el 40%, los docentes decidimos qué es un 40%, digamos, con lo cual podríamos haber hecho lo mismo planteando desde otro, digamos, presentándolo desde otra forma. O sea, para el caso de siempre hay que tener un mínimo
aprobado, bien hecho, para tener la nota X, bueno, y a partir de ahí, digamos, en la escala para ir aprobando la materia. Entonces, bueno. Le contestamos escrito a quienes nos preguntaban, pero, bueno, no sé si se llega a interpretar cuando lo escribís, por eso lo queríamos plantear y desarrollar acá, para todos los que estaban presentes o los que escuchen después la grabación que espero poder subir. ¿Sí? De todos modos, si a alguien le queda dudas cómo fue, puede volver a escribirnos, pero ese es el mecanismo, digamos, un mecanismo matemático, una regla de 3 simples que te determina cuál es la nota, ¿sí? Eso en cuanto respecto a la nota y a la tabla, ¿no? A la tabla de las notas en sí. ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿Dónde están las salas? Sí, profe, ¿va a haber recuperatorio? Sí, a eso iba a ir ahora. Sí, claro, está publicado en el cronograma que hicimos el primer día, la fecha del segundo examen, si no me equivoco después viene el feriado del 8, y el 15 es el recuperatorio y integrador, etcétera. Que, bueno, como habitualmente se puede recuperar uno de los dos parciales, ¿no? Ese es no sé si se me escucha, estoy hablando muy bajito, me parece. Sí, se escucha perfecto. Bien. Bueno, eso sería con respecto al primer parcial, ¿sí? Si les parece ahora, cualquier cuestión lo pueden escribir, vamos a avanzar con la segunda parte, que el segundo parcial es lo que dijo recién Mariana, ahí pregunta Andrea, es el 15, ¿no? No, el 15 es el recuperatorio. El primero es el segundo parcial, el 8 es feriado y el 15 es el recuperatorio. El 1 es. Sí, está todo en el cronograma. Está publicado en la página. Exacto, está publicado desde el primer día en el aula virtual. Los que tienen 4 menos, tal como dijimos en el correo que mandamos, la situación se va a resolver de acuerdo a cómo le fue en el segundo examen. Entonces, ahora, digamos, todo el mundo tiene que hacer el mejor posible el segundo examen, y nosotros vamos a enviar las notas del segundo examen y la situación en la que está cada persona, si tiene que rendir recuperatorio, si tiene que rendir integrador, si tiene que, lo que fuera, digamos, cuál es la situación en la que está. ¿Bien? Profe, en mi situación yo me saqué 4 menos. ¿Cuánto me tendría que sacar en el segundo parcial, como para ir a integrador? Para aprobar, para integrador 10. Y tendría que estar muy bien, porque es un parcial casi desaprobado el 4 menos, pero tenés que sacarte un 10. Creo que me abrió Lorena, ¿no? Sí, profe. Bien. O sea, ¿Y cómo va a ser el segundo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo va a ser el segundo parcial? ¿Igual que es primero? Sí. Sí, va a ser con choice. Esto yo les quiero transmitir algo que, digamos, por supuesto que no es la modalidad que libremente Vanessa y yo como docentes elegiríamos, pero les recuerdo la situación en la que estamos, donde tuvimos 265 inscriptos. No tenemos otra opción que evaluar en esta modalidad. Que después podemos tener más o menos críticas, nos puede gustar un poco más o un poco menos, pero no tenemos opción. Y entonces hacemos lo mejor posible en el marco de de la situación en la que estamos. Entonces, por eso no podemos ofrecer, porque yo entiendo que alguno o alguna me puede decir, bueno, ¿por qué no probamos otra modalidad? Porque si falló esta... Bueno, realmente no tenemos otra modalidad. Entonces, Profe, vamos a hacer lo mejor en las condiciones en las que se pueda, como están haciendo ustedes, que están haciendo lo mejor en las condiciones en las que están. Esto es una realidad en la que nos fuimos sometidas involuntariamente, porque, bueno, porque tener más de 260 personas inscriptas es realmente absolutamente inmanejable. Sí, Pamela o Florencia, no sé quién quería hablar. Florencia, profe, le quería consultar algo. No sé si se me ocurría que tal vez ese número de inscriptos en esta instancia de la cursada se haya disminuido, y pensaba que tal vez, en el caso de que seamos menos, no sé, por ejemplo, ahora estamos 75 fueron más de 100 personas en el 131. parcial. 131 personas se presentaron, Florencia, en el examen. O sea, realmente es inabarcable, es imposible, además no tenemos tiempo porque tenemos que corregirlo en corto tiempo para que ustedes sepan en qué situación están para preparar el recuperatorio o el integrador. No es tampoco podemos decirnos, bueno, nos damos 1 mes o 2 meses para corregir y después le damos las notas, total sigue la cursada. O específicamente en el Departamento de Economía, cada docente tiene varios cursos, o sea,
no tenemos cursos, un solo curso, sino tenemos varios con muchos alumnos todos los cursos. Entonces es como la sumatoria de todo. No es o sea, directamente no es algo que en el que ustedes tengan responsabilidad, por supuesto, pero bueno, es la realidad, es la situación que tenemos, no tenemos muchas más opciones que no sea que haya algún sistema que nos ayude a la evaluación. De todos modos, después siempre tenés que mirar, no es que evalúa el sistema y se acabó, sino que hay que hacer varios pasos después, en el antes y el después, también lleva tiempo, digamos, pero un examen para corregir sería, de desarrollo sería como muy poco tiempo para responderle la nota y su situación, y modalidad trabajo práctico y demás tampoco nos da la capacidad para poder leerlos. Y bueno, lamentablemente los temas también, lamentablemente porque es una materia linda para analizar esta, es una materia linda para poder opinar sobre artículos, sobre ciertas cosas, que bueno, nos restringe mucho la modalidad, pero sobre todo la cantidad, ¿sí? Ya la cantidad que tenemos, esta cantidad que está hoy, que es mínima, es una parte muy chiquita del grupo, no nos permite poder establecer un análisis de un artículo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, todas aquellas cosas interesantes que podríamos hacer en esta materia, no lo abordamos. Quizás más adelante, cuando sepamos un poco más de educación virtual, capaz que tenemos otros métodos, pero no Yo lo les quiero sabemos. decir que, bueno, les voy a decir que yo hice el curso de posgrado que ofrece la UNLU para educación virtual, y la primera cuestión que planteé pues dijo, bueno, ¿cuál es el principal problema que encuentran? Dije, 265 inscriptos en una materia y 170 en la otra. Y les pregunté y me dijeron, la opción para evaluar es el choice. Y lo pregunté y lo repregunté 4 veces a los docentes del posgrado virtual. Realmente es un problema de la universidad, digamos, y está claro que les atañe a ustedes como estudiantes, como a nosotras como docentes, como un montón de situaciones, las condiciones de cursadas, nos atañen a las dos partes, digamos, bueno, y esta es una más de esas. Ahí me pregunta Lorena, ahí me pregunta Lorena sobre el 4-, yo te vuelvo a decir, Lorena, que el 4- es un parcial casi desaprobado. Hicimos esa excepción por la modalidad. Entonces, para ir integrador, el segundo tiene que tener 10, ¿sí? La excepción ya la hicimos con tu 4-, por eso no podés tener un promedio 6, como es la habitualidad de ese número, ¿no? De ese examen en particular. 4- es porque subimos el examen. Todas las instancias van a integrador. Tomamos a rajatablas el régimen general de estudio en este caso, que sería el promedio que fuera entre las dos notas. Cuando das 6 o más, van a un integrador. No hay una promoción directa, ¿sí? Es promoción con integrador. Los que tienen 6 o más de 6 en promedio, ¿sí? Lo que te permite tener un 5 en uno o un 6 en uno y una nota más alta en el otro, ¿sí? Es promedio. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, no sé si entró Cristina Miranda, no la vi, por ahí no pudo entrar. Yo entonces me retiro. Bueno. Y quedo entonces a la espera, no ahora, terminen la clase tranquilas y me van mandando tranquilos cualquier cosa al mail y yo voy a estar recibiendo, ¿sí? Bueno, buena clase. Uy. Buena. Estás compartiendo, pensé que habías desaparecido. No, ¿se ve algo? No, todavía no, dice que estás compartiendo. Ahí está, sí. Bueno, ahí vamos. Bueno. Sí. Adiós. Bueno, ahí el otro día cuando Mariana mandó ¿ustedes ven la pantalla? Yo no las veo a ustedes, así que es bastante feo esto. Sí, vemos. Sí, profe, se ve. Bueno, yo no veo nada, no me deja ver ni el chat, así que no sé por qué, ni hace esto ni las caritas de ustedes, no veo nada. Ahí logré, ahí está, ahora veo el chat. Era cuestión de tiempo nomás. Bien, bueno, entonces la clase de hoy trata sobre 2 textos, uno que es de Albó, que habla sobre los modelos de desarrollo, y otra autora es Carmita. Carmita, esta autora, no la tenían inicialmente
en el programa, o sea, no en el programa, en el cronograma. Porque quizás Carmita la íbamos a usar si nos permitía la modalidad, la cantidad y demás, como una bibliografía para hacer un trabajo y demás. Entonces, como eso no va a suceder, la incorporamos con Albo claramente en algunas cuestiones específicas. Entonces, le subí yo ya el texto de Carmita a la plataforma, así que ustedes ya lo van a encontrar en archivos, ¿sí? Los modelos de desarrollo que plantea Albo son como muy vinculados a la idea del buen vivir, ¿sí? A diferencia de otros textos que hablan de modelo de desarrollo, más vinculado al desarrollo económico y a la concepción tradicional del desarrollo. Por lo tanto, el texto de Albo, que es con el que vamos a empezar, tiene una cosmovisión distinta, decimos, porque en realidad los sentidos que le asigna el desarrollo son diferentes a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Veo que ahí me escribieron en el chat, pero no, ahí está, perfecto. Bueno, entonces, empezamos. Lo primero que nos plantea Albo, es un texto muy cortito el de Albo, van a ver que son poquitas hojas, sin embargo es muy intenso en todo lo que nos plantea, pero es sencillo en su lectura, ¿sí? No tiene complejidad, no tiene un vocabulario difícil, ni tampoco presenta variantes complicadas. Lo que primero presenta Albo es qué es un modelo de desarrollo, ¿no? Y inicialmente, la idea de modelo de desarrollo, para él es la relación que se da entre el Estado, el poder y el mercado en una determinada sociedad. Lo que se busca con la implementación de un modelo de desarrollo es orientar ese aspecto, ese concepto, digamos, de desarrollo, con ciertos valores que se interpretan desde la perspectiva de Albo como la justicia, la homogeneidad social y el equilibrio ecológico, entre otros. Por eso les digo que es muy particular la percepción de Albo en esto, porque cuando vos ves por qué se implementa un modelo de desarrollo en concepciones más tradicionalistas, siempre van a hablar para la mejora del ingreso, fundamentalmente. Pero Albo incorpora otras variables, ¿no? El equilibrio ecológico, la homogeneidad social, ahí adentro está la concepción de ingreso, pero no es solo el ingreso como cuantía la que se tiene presente, y el tema de la justicia, ¿no? Que lo habla en el sentido amplio. Sí, como dice Roxana en el chat, que el texto de Albo, o por lo menos el modelo de buen vivir, se arraiga en esta cosmovisión de los pueblos originarios, con la concepción de la tierra como ser vivo, ¿no? Y muchas otras miradas. La perspectiva de Albo es que el concepto de desarrollo quedó viejo, quedó prescrito, que no sirve demasiado para una mirada integral. Entonces plantea que el concepto del desarrollo, en las concepciones tradicionales, tiene una perspectiva colonialista, que es donde se originó el término. No se mira los resultados que dejó en el mundo entero, que no fueron buenos. Quizás fueron buenos en la perspectiva en las que se las evalúa, por ejemplo, cómo se consideró el tema del ingreso. Pero bueno, no plantean otras cuestiones. Por otro lado, también Albo dice que la crisis global, que tiene múltiples dimensiones, implementó recetas de la economía más tradicional, vinculando o diciendo que con eso llegábamos al desarrollo, ¿no? O sea, forzó la implementación de recetas tradicionales o habituales, y bastante homogéneas en todos los territorios específicos. Luego,
el planteo que también hace Albó es que en la forma en que se consume actualmente y los patrones de consumo que son actualmente ilimitados, llevaron a que el planeta esté colapsado y que no es posible su recuperación. Y eso también se hizo, o sea, eso se llegó en nombre del desarrollo, ¿no? También se llegó a ello buscando el desarrollo. Y por ese motivo, nos plantea el texto, que es necesario impulsar un nuevo modo de producir, pero también de consumir y organizar la vida. Porque esas tres palabras, la organización de la vida, o la reproducción, la producción y el consumo, tienen que seguir una línea equilibrada. Tienen que poder responder una a la otra con sus resultados. Y entonces él dice que más que un modelo de desarrollo, la concepción del modelo de desarrollo construido desde el neoliberalismo no es un modelo, para él es un antimodelo, ¿sí? A esta concepción del desarrollo más tradicional, Albó la llama antimodelo, ¿sí? Me estoy volviendo loca porque se me va el chat, se me van ustedes, me queda esto en el medio, y ahí ando tocando, y me distraigo, me voy a dejar porque me distraigo con eso en vez de hablarle. Bueno, entonces, este modelo de desarrollo de concepción más neoliberal, lo que propone como una de las medidas centrales es sustituir la idea de redistribución por la de goteo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que si los sectores que son rápidamente influyentes, son viables, son esos sectores a los que rápidamente los podemos ayudar, son potenciados y favorecidos, o sea, los acompañamos a los sectores que tienen más posibilidades inicialmente, el bienestar de ellos va a derramar hacia los excluidos, ¿sí? Aquellos que no se encuentran beneficiados por ese sistema. O sea que es en realidad la concepción de la teoría del derrame, ¿no? Cuando pensamos el desarrollo para una ciudad, para un país, ¿a quiénes vamos a acompañar primero? A los que más posibilidades tienen. Cuando a ellos les vaya bien, plantea que a los otros, que no estaban incluidos inicialmente en los beneficios, van a recibir beneficios por el efecto derrame, ¿sí? Bueno, esta es una concepción también que se piensa para los sistemas económicos, ¿no? Lo segundo, se toma la visión del desarrollo desde el punto de vista económico. Por eso el autor dice, esto más que un modelo nos llevó a la ruina. No es un modelo de desarrollo, es el antimodelo de desarrollo. Si hacemos esto, no logramos el desarrollo, no es verdad. Hace énfasis en el tener, lo cual implica la búsqueda individual o la meritocracia, y es el mecanismo por el cual se logra una vida mejor, ¿no? O sea, una sociedad está mejor porque logra tener más. Ese es un indicador cotidiano del desarrollo en las comunidades o en las ciudades, en los países. Entonces, él dice, bueno, ese modelo de desarrollo, concepción tradicional que habitualmente conocemos, no es el único. Hay muchos otros modelos de desarrollo que se han ido implementando, que se han ido gestando, se han ido pensando. Y ahí plantea todos los modelos de desarrollo que están en contraposición al modelo de desarrollo más tradicional o antimodelo que él dice. Esperen que miro el chat y tardo 3 años. Sí, por supuesto, Florencia. El tema del derrame es así, pero vos fijate que hay varias ciencias en donde eso es, cuando hay crisis, muchas veces esa es la postura. Cuando nosotros planteamos, o cuando se nos decía en términos de pandemia que era muy, o sea, lo más complicado es cuando el sistema de salud colapsa, ¿no?
Bueno, ¿qué hacen? Ayudan, cuando el sistema de salud colapsa, lo que se dice es que si sucediera eso, lo que pasa es que solamente ayudás a los que mayor posibilidades tienen, ¿sí? Bueno, en ese caso no hay derrame, porque el otro que se quedó no tiene posibilidades. Bueno, si lo pienso desde el punto de vista económico, aparece la mentira de que si ayudo a los que están bien, los que no están tan bien van a lograr algún beneficio, ¿sí? Es una concepción neoliberal del sistema económico, ¿no? Que no se comprobó en ningún lado, sin embargo se sigue creyendo. Cuando alguien dice, ¿por qué no ayudamos primero a los empresarios en vez de pensar en programas de redistribución de ingresos? Estamos diciendo lo mismo, ¿eh? O sea, no es primero quién. También en el modelo de desarrollo hay que trabajar en conjunto, hay que pensar políticas que puedan beneficiar al conjunto, no a unos y a otros. Y después está el criterio de la equidad y está el criterio de la justicia, ¿no? Bueno, vamos a seguir con los modelos de desarrollo que también nos llevan a pensar algunas cuestiones. Bueno, hay un modelo que es el modelo que él prioriza, que es el modelo del buen vivir, o el modelo del buen convivir, que hace énfasis en el ser y no en el tener, porque plantea que para que las ciudades, los países, se generen desarrollo, implica primero un cambio cultural. Entonces la idea del buen convivir hace alusión a convivir bien entre todos, y eso es entre el hombre, entre los hombres y con la naturaleza, ¿no? Con todo lo que es vida, plantea Albó. Y en un juego de palabras nos presenta, hace un calor acá, cerré porque mi nena si no se me escapa, pero voy a tener que abrir porque me estoy por morir. Habla entonces del propio bienestar, o estar bien. El de los humanos, para consigo mismo, entre sí, y con todo lo que es vida, o sea, con la naturaleza. Esta crítica al antimodelo que se hace desde ese paradigma del buen convivir, porque plantea que el desarrollo es planteado desde una mirada progresista y modernizante, sin mirar lo que eso genera, va a sentar sus bases en el crecimiento económico, que lo mide a través del Producto Bruto Interno, lo cual no tiene en cuenta la inequidad en la distribución de la riqueza, el indicador del PBI hace perder ese sentido. Se encuentra basado en tecnologías muy costosas que a veces destruyen el medio ambiente, y el máximo exponente y el máximo respeto lo tienen el mercado y la propiedad privada. O sea, un modelo de desarrollo tradicional no funciona ni puede ser pensado si no está basado en la propiedad privada y el mercado, ¿no? Por eso él dice que hay que pensar esas alternativas. Uno de esos modelos es el buen convivir. Otros modelos que también piensa, o que se han pensado, de desarrollo de los pueblos y de los países, esperen que miro el chat, está lentísimo, disculpen, pero es re lento para poder mirar lo que me están diciendo. No logro verlo, ahora en un cachito vuelvo a ver si lo puedo ver. Es el paradigma humanista, ¿no? Estaba el antimodelo o paradigma neoliberal, al que él critica, está el paradigma del buen convivir o buen vivir, que es el que él proclama, pero también hay otros paradigmas del desarrollo, que, bueno, no serán todo lo que propone Albó, pero son diferentes al esquema del modelo neoliberal. Y acá de alguna manera les marqué cuáles son esos puntos de convergencias del modelo de buen convivir con otros modelos. Ustedes después leen cada uno de los modelos en forma individual, pero bueno, la convergencia entre los modelos es lo que nos da la pauta, ¿no? El paradigma humanista, que es otro de las concepciones de desarrollo, plantea algo similar en cuanto a lo que
en cuanto a la concepción del hombre, con el modelo del buen convivir, que es que el desarrollo no es tener cada vez más dinero, sino ser más. En este punto coincide con el paradigma del buen convivir. El paradigma humanista plantea que en ese ser más, lo que logramos con un paradigma diferente es atesorar más humanidad y no atesorar riqueza, ¿no? Y el planteo central del paradigma humanista es que la dimensión económica no puede estar aislada de la dimensión política, la social y la cultural. O sea, no se puede medir el PBI, no se puede medir un país y su grado de desarrollo porque mido el PBI, porque estoy midiendo ingreso. Eso solo no me marca cómo se desarrolló el país. El indicador tiene que ser diferente, tiene que ser un indicador que también contemple la posibilidad de medir otras dimensiones, porque la economía debe estar al servicio de la humanidad. Este paradigma humanista propone indicadores diferentes también de medición del desarrollo. Después está otro paradigma, el paradigma de la sostenibilidad. En este paradigma, que no es ni el neoliberal, ni el paradigma del buen convivir, ni el paradigma humanitario, sino que es paradigma de desarrollo de la sostenibilidad, al menos insiste en que si los humanos no cuidan el mundo en el que viven, si no se cuida el hábitat, no va a ser posible subsistir en este mundo. Por lo tanto, al menos por solidaridad mecánica, es necesario cuidarlo. Que para que el hábitat pueda sostenerse y pueda seguir dando los recursos que otorga para la sobrevivencia de las personas, al menos es necesario equilibrar el intercambio entre el ser humano y el medio ambiente, ¿no? O sus ambientes naturales. Tiene una visión un poco antropocéntrica, al gusto de Albó, ¿no? También es una visión biocéntrica, hace mucho énfasis en las ciencias naturales, en el planeta. La Tierra se nos muere, dice el paradigma de la sostenibilidad, y la raza humana es el virus que pone en peligro el desarrollo de la vida. Que la acción del hombre genera una muerte lenta de su propio planeta. Y en este punto, que coincide con el buen vivir, hace hincapié en la necesidad de convivencia no solo de los humanos, sino también con la naturaleza, ¿no? Tiene una mirada un poco utilitaria de la naturaleza, pero al menos la incorpora, cosa que no hace el paradigma tradicional. Están ahí ustedes, ¿no? Sí, ahí los veo. No está en el aula el PDF, pero se lo subo, ¿sí? Y el planteo de este autor, sí, es uno de los más lindos autores del desarrollo, pero no se acceden mucho a los textos de él. Este es uno de los que más trascendencia tiene. Bueno, el buen vivir o el buen convivir, que es el planteo específico de Albó, prioriza la solidaridad, las prácticas de reciprocidad, el bien vivir sin la necesidad de atesorar o acumular. En Aymara, el rico se llama Kamari, que es el que teniendo sabe compartir. Y en oposición está el Huascha, que significa pobre, quien es huérfano porque no tiene con quién compartir. Esa mirada es la mirada de Albó, que viene del mundo andino, ¿sí? Y que en realidad reproduce o quiere reproducir esa cosmovisión, o por lo menos quiere generar una impronta similar a la cosmovisión que tienen las sociedades de pueblos originarios. Todo esto forma parte de una aureola de sacralidad cósmica, ya que somos parte de la naturaleza tan viva como nosotros, y que es necesario que haya un cuidado de la naturaleza, así como la naturaleza nos cuida desde una visión maternal. Acá también él hace un planteo de el buen vivir, ¿no? Que se
se traduce o se nombra, o se llama, o se dice buen vivir en Aymara, Sumakausai, que es un aporte que realizan los pueblos indígenas andinos, y el mismo implica la vida plena, ¿no? Esta idea de desarrollo que tienen nuestros pueblos originarios es una idea que no conocemos demasiado, porque quizás se conocen algunos romanticismos que tienen las tradiciones andinas, pero no se conoce la concepción o la cosmovisión que tienen estas comunidades. Lo que tenemos enfrente, lo que nos constituye y nos hace caminar, en realidad es poder vivir cada vez mejor, ¿sí? Y en ese camino hay un planteo de que uno está acompañado por nuestros ancestros que se hacen con nosotros, con la comunidad y con la naturaleza. Si se destruye aquello que le dio cobijo a nuestros ancestros, y si no se aprende de esa historia, no hay posibilidad de desarrollo, plantean esta visión. Entonces, el estar juntos con todos los seres incluye también con la naturaleza, algo que muchas visiones del desarrollo más tradicionales no incluyen. Sumak, que significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización. Kausai es la vida, en referencia a una vida digna, en armonía, en equilibrio con el universo del ser humano. Podemos decirle entonces que significa vida plena o plenitud de la vida. Es el símbolo, es el concepto de referencia para el desarrollo del buen vivir como modelo de desarrollo. Y hace un planteo de construir otra forma de sociedad, que sea la del buen vivir de todos y todas, ciudadanos con la naturaleza, y eso se puso en el centro del debate en América Latina y en el mundo cuando se empezó a cuestionar a lo que nos llevaba la industrialización o el desmedido consumo. Algunos países, como Ecuador y Bolivia, le dieron rango constitucional a este paradigma, que se basa, como plantea ahí, en la búsqueda de impulsar cambios, priorizando, buscando una sociedad más justa, y entonces hicieron modificaciones en sus constituciones para darle entidad a este concepto. Justamente, tanto Ecuador como Bolivia tienen dentro de su cultura muy presente estas concepciones, diferentes a Argentina o Chile o otros países de Latinoamérica que no tienen tan presente esta concepción, ¿sí? Más allá que fuera para no quererla, acá se conoce poco. En estos países, Ecuador o Bolivia, se conoce, pueden no gustar, pero se conoce el modo, ¿sí? Ahora cuando quiera la computadora veo que escribieron en el chat, ahí está. Sí, en las comunidades y en los barrios hay gente que, ahí dice Florencia, las comunidades en los barrios muchas veces, cuando vemos cómo trabajan el concepto del buen vivir en otros países, cuando se trabajan en barrios y en comunidades, se busca fortalecer el proceso de comunidad, ¿no? Esto, que quizás acá el concepto más cercano es el de comunidad organizada, pero no tiene esa cosmovisión. En el discurso del vicepresidente de Bolivia se da cuenta de toda esta cosmovisión. Sí, claro, fue maravilloso ese discurso. Pero bueno, fíjense cómo también Bolivia recupera ahora esa cosmovisión y tuvo mucho tiempo de cuestiones de Estado diferentes. Aún así, muchas de las cosas que implementa Bolivia eran difíciles de mover porque estaban presentes en su constitución. Por supuesto que por eso también tienen un golpe, porque no es solamente lo que pasa en Bolivia, sino también cómo eso repercute en los otros países, ¿no? El modelo de desarrollo de un país repercute en el modelo de desarrollo de los otros, ¿no? Cuando se les prohíbe ir con semilla transgénica, digamos, hay capital que se siente intimidado
por un modelo de desarrollo diferente. Bien, en Ecuador me pareció interesante que lo vieran, esto ya no lo dice el texto, se los traigo para que lo sepan, y nos introduce al texto de Carmita, o por lo menos a la parte que les quiero hablar de Carmita, después todo lo otro ustedes lo van a leer, es más tradicional, pero bueno, para introducirnos en lo que nos plantea Carmita, que Carmita nos va a plantear cómo el trabajador social tiene que, si pensamos en un modelo de desarrollo de este estilo, hay un rol distinto del trabajador social, así como de todas las profesiones, pero ella habla sobre esta en particular. Bueno, en el caso de Ecuador, la planificación del buen vivir es un plan nacional, se planifica y se percibe y se interpreta qué hacer para permitir la felicidad y la diversidad cultural y ambiental del país, ¿sí? Entonces, este plan nacional tiene como objetivo no improvisarse, ¿no? No improvisar el destino que le dan al país. Por eso dice, el buen vivir es la forma de vida que permite la felicidad, la permanencia de la diversidad cultural y ambiental, es armonía, igualdad, equidad y solidaridad, no es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. El 17 de febrero del 2013, el pueblo ecuatoriano eligió un programa de gobierno para que sea aplicado en el nuevo periodo de mandato de la Revolución Ciudadana. En ese programa tienen reflejo inmediato el Plan Nacional del Buen Vivir, que fue implementado del 2013 al 2017, o planificado, el cual representa una postura política muy definida y constituye la guía del gobierno que el país aspira a tener y aplicar en los próximos 4 años luego de iniciar sus acciones. Entonces, esa presentación, así como está presentado acá, es como se presentó el Plan Nacional del Buen Vivir, con un compromiso con la comunidad de llevar adelante esas acciones. Y a partir de ahí se buscó que ese plan sea el camino que le dé la direccionalidad a las acciones económicas y sociales de Ecuador. Les digo que participamos sobre lo que significa la economía alternativa y el pensamiento de cosmovisiones diferentes. Participamos mucho, participé en forma remota, pero otros participaron incluso presencialmente o con documentos y demás, a la opinión sobre ese plan del buen vivir. O sea, es muy interesante cómo, además de que opinó el pueblo, también recurrieron a diferentes pensadores que piensan economías alternativas, ¿no? Entonces, para alcanzar el buen vivir, el gobierno asumió desde su inicio un compromiso de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y el respeto de los derechos de la naturaleza. Esos derechos estaban consagrados en la Constitución del 2008, que además se convirtió al Ecuador en un referente, porque fue el primer país en el planeta que reconoce los derechos de la naturaleza en su marco constitucional, ¿sí? Lamentablemente Ecuador tiene una gran desventaja con respecto a la mejora en cuanto a lo económico, que es la dolarización de su economía, ¿no? O sea, no tiene moneda propia, sino que el dólar es su moneda, y eso complica la situación económica de Ecuador. Pero bueno, ha dado pasos importantes en poder deshacer esas circunstancias. El objetivo 8 de ese plan es consolidar el sistema económico, social y solidario de forma sostenible, así lo enuncia ese plan. El sistema económico mundial requiere renovar su concepción, priorizando a la igualdad en las relaciones de poder, tanto entre países como al interior de ellos, a la redistribución y al ser humano sobre el crecimiento económico y el capital. Y esta nueva concepción permitirá la concreción de aspectos como la inclusión económica y social de millones de personas, la transformación del modo de producción de los países del sur, el fortalecimiento de las finanzas públicas, y acá hay un gran desarrollo de lo que son las finanzas populares o sociales, la regulación del sistema económico, pensando en regulaciones diferentes para distintos sectores,
y la justicia, e igualdad en las condiciones laborales de las personas. Las cuestiones de género, que así se llamaron, en ese momento estaban incluidos en este punto, ¿no? Después se dio otra trascendencia a este tema. Entonces hay un planteo de que en el contexto de la continua y reiterativa crisis que tiene el sistema capitalista, se van a proponer mecanismos para el buen vivir, y esos mecanismos son, por un lado, la regulación adecuada del Estado, que pueda delimitar, orientar y potenciar los espacios públicos. La ampliación de espacios cooperativos a nivel regional, a través de la integración regional, y particularmente, y acá se entra todo su sistema y su plan, una nueva arquitectura financiera que permita restablecer los equilibrios de poder global, porque hay una mirada sobre que el sistema financiero mundial quita soberanía a los países. También en esto se incluye el capital, ¿no? Como el capital, la inversión extranjera, que la vimos en nuestros autores anteriores, nos plantea. Chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto, creo que es Paola. A ver. Ahí. ¿Cómo los países podrían estar mejor? Y bueno, podrían estar mejor si no dependen de esta arquitectura financiera global, pensar una nueva arquitectura financiera, pensar que no mande el capital, ¿no? Como sucede ahora. Lo más poderoso de nuestros países es en realidad la trascendencia del capital. Bien, Florencia dice, lo que se plantea en el texto de Carmita de los conceptos de coraje sobre economía social es la posibilidad de adaptar el buen vivir a una coyuntura argentina. ¿Es pregunta? Sí, es pregunta. Bien. Carmita hace un planteo muy interesante, desde mi perspectiva, que no soy trabajadora social, no vengo de licenciada en trabajo social, pero digo que, pensándolo también en otras profesiones, ¿no? Hace un buen planteo para sacudir el rol del trabajador social, para sacar esa posición en la que lo han puesto las políticas públicas al trabajador social, ¿no? No es el rol que aspira el trabajador social, pero es el que finalmente debe realizar. Entonces, para que eso se modifique, también deben modificarse las concepciones de las políticas públicas en Argentina. Y desde la perspectiva de la economía social, creemos que no pueden cambiar esas políticas públicas si los diseñadores de las políticas públicas son siempre economistas o politólogos. Es necesario que el diseño de la política pública, ya sea desde el punto de vista económico, como el punto de vista social, o el que fuera, o productiva, tiene que ser interdisciplinaria, con participación de los trabajadores sociales en el diseño de las políticas. De eso hay muy poco. No hay, por ejemplo, cuando pensás políticas de recuperación económica, no encontrás trabajadores sociales haciendo aportes, ¿sí? Porque no tienen oportunidad en algunos casos, y en otros porque no hay formación en eso. Y bueno, y así, entonces, bueno, esto que plantea Carmita es lindo, pero para que esa modificación se dé en Argentina, por ahí van a tener que cambiar varias cosas. Desde mi perspectiva. Ahí viene Carmita entonces. Carmita habla del trabajo social y el buen vivir. Es muy interesante el texto de Carmita, es más largo que el de Albó, pero es lindo. Ella hace este planteo, por eso yo les introduje un poquito con lo que pasa en Ecuador, para que no se agarren con el texto de Carmita sin entender nada de qué viene hablando. Igual ella lo explica con detenimiento. En esta nueva Constitución de Ecuador se cambia la visión del desarrollo como crecimiento económico, que es la interpretación habitual, y se establece una nueva visión en la que el centro del desarrollo es el ser humano, ¿no? Y el objetivo final es alcanzar el buen vivir. Esto obliga, según la perspectiva de Carmita, a replantear el accionar del trabajador social. Entonces, desde la perspectiva, y ahí hay una explicación a esto que estoy planteando.
Desde la perspectiva andina, que es esta que veníamos charlando, sobre una cosmovisión diferente, la idea de desarrollo es inexistente en la cosmovisión de estos pueblos, pues el futuro está atrás, porque para estos pueblos el futuro no es lo que viene, lo que no miramos, lo que no conocemos. En realidad el futuro es de lo que venimos, ¿sí? Es aquello que no miramos. Y en ese camino nos acompañan los ancestros que se hacen uno con nosotros, con la comunidad de la naturaleza. O sea, en realidad lo que significa es que uno no puede ser a futuro algo que no constituyó en su pasado, ¿sí? Algo que no lo cobija. La comunidad cobija, protege, demanda y es parte de nosotros, por lo tanto el pensamiento andino es eminentemente colectivo, no es individual. La comunidad siempre va a ser el sustento y la base de la reproducción de ese sujeto colectivo que todos y cada uno somos. Por lo tanto, para nuestra concepción o para nuestros países es difícil interpretar esa mirada, ¿no? El trabajo social y su accionar para la construcción del buen vivir van a tener otras perspectivas, ¿no? El buen vivir propone un modelo humanista y solidario. Ahí no lo dice, no está hablando del paradigma humanista, ¿no? Sino que está hablando del hombre en el centro, cuyo centro es el ser humano, y no debe guiarse por el lucro, sino por satisfacer las necesidades de las personas. Y en ese proceso, el Estado tiene que jugar un papel fundamental en nuestras sociedades modernas, porque lo más importante es reestructurar las relaciones de distribución y consumo. Entonces, hay nuevos campos de acción que se abren para los profesionales en trabajo social, ya que esa reestructuración de las relaciones de distribución y consumo modifican sus acciones, ¿no? Uno es trabajar en la propiedad social de los medios de producción. Nada puede cambiar si se mantiene intacta la propiedad privada. Eso es primer concepto. Segundo, los trabajadores deben participar en la organización de la producción, porque el trabajo debe permitir el pensar y el hacer de manera combinada, y tienen que ser protagonistas de su lugar de trabajo. El trabajador no es una máquina, porque en ese punto estoy diciendo que la persona es una máquina, que es un ser distinto en el trabajo que en su comunidad, cosa que no tiene ningún sustento en esta cosmovisión. Perdón, yo tengo una pregunta, disculpe. Lo que yo no terminé de entender, ¿se escucha que estoy hablando? ¿Sí? Perdón, porque no se me hace, porque no se hace verde, bueno, no importa. No, lo que decía es que lo que no logré entender del texto es, a ver, entiendo conceptualmente esto, qué cambios necesitan, pero ¿qué propone que haga el trabajador social? Porque son políticas públicas y de economía que por ahí no entiendo, bajado a la práctica, cuál es la propuesta. ¿Es que el trabajador social se meta más en la política pública? Primero, digamos, ella no dice acciones, por eso no las encontrás, claro, porque las acciones deberían adaptarse a lo que pasa en cada país. No va a ser la misma acción que tenés que hacer en Bolivia, en Argentina o en Chile. Van a ser acciones distintas, por eso no lo dice. Dice conceptualizaciones, por eso no encontrás la ejemplificación. Pero si tuviéramos que pensar cuáles son las ejemplificaciones de esto, una de ellas, y la primera, es un trabajador social capaz de meterse con la economía. Eso significa entender de economía para poder delinear política económica, ¿sí? Porque si uno tuviera que participar de una mesa interdisciplinaria hablando de los números o de la incidencia que tendría en la economía determinada política pública, tengo que poder reconocerla. Porque en realidad, no lo dice así Carmita, pero es la discusión que se da en este eje, es que quien más conoce las consecuencias de una política neoliberal es quien más cerca del territorio está. Y la profesión del trabajo social es una profesión cercana al territorio, como otras. Pero bueno, está hablando de esta en particular, ¿no?
Eso es una de las cosas. Bueno, sí, ahí dice Merlina, tener un posicionamiento decolonial, sí, pero bueno, por ahí eso no le respondo a la compañera que me dice qué acciones, ¿no? Sigo conceptualizando, y está bien ese pensamiento, es así. Otra de las Perdón, cosas es, sí. No, porque yo preguntaba lo de coraje en línea con lo que planteó Agustín, porque todo lo que plantea Carmita y lo que plantea Albo es en una concepción de cosmovisión andina que Y la nosotros no propia, tenemos. claro, es Claro, la propia. entonces, por eso digo. Entonces, por eso yo te preguntaba si lo de Coragio con el tema de la economía social y, digamos, yo lo he leído Coragio en otras oportunidades, tiene como una mirada de la economía social y comunitaria, ¿no? Claro. Digo, si por eso te decía, sería como la adaptación a nuestra coyuntura en ese sentido, preguntaba yo. Claro. Bueno, quien habla de esto es Arancibia Coragio. Vieron que Coragio escribe un libro con Arancibia, que es trabajadora social, y que hace un desarrollo de esto, del rol del trabajo social en torno a la economía social. En ese texto en particular hay una adaptación de cómo podría el trabajador social fomentar, promover una economía diferente para lograr una mayor prosperidad de la economía social y solidaria. Pero no, esa visión, si bien es interesante y puede ser posible para Argentina, es vieja, es un texto un poco viejo, y un poco que cambió el mundo desde ese momento a ahora. Entonces debería surgir algunas nuevas posiciones ahí. Pero lo que me parece a mí que es central es que algo que nosotros podríamos, no digo que sea fácil, pero que no es solamente propio de la visión andina, es entender el trabajo de tipo más comunitario o entender los alcances de la propiedad privada. Esos son roles de varias profesiones que no aprendemos nunca, digamos, porque cuántas veces vimos en la universidad o en los espacios más formales el entendimiento de otras formas de organización que no sea a través de la propiedad privada. Si quisiéramos acompañar una cooperativa para decirles un micro espacio de propiedad colectiva, ¿cuánto saber tenemos en ese acompañamiento? Hay un límite, empieza mi límite. No conozco la forma de organización, no conozco la cuestión impositiva, no conozco hasta dónde funcionan esos valores. Digamos que para cualquier cosa, incluso micro que querramos hacer, la formación no nos alcanza, ¿sí? La formación formal, ¿no? Pues hay excepciones dentro de la formación de lo formal, y después hay otras formaciones que complementan nuestra cuestión formal, y ahí por ahí sí, pero no hay tanto desarrollo en eso, no hay tanta oferta de eso, ¿sí? O pensar una política pública que no promueva la propiedad individual. En el último tiempo la propiedad privada, perdón, 2 les puedo nombrar, en 20 años. 2. Que no la promueva ni la descarte, ¿eh? Todas favorecen a la propiedad privada. Por lo tanto, cualquiera de las políticas que hagamos según esa cosmovisión no nos va a permitir un cambio radical, porque va a seguir teniendo la misma impronta, ¿no? O pensemos en otro sistema de redistribución, por ejemplo. ¿Cuáles son aquellas políticas que pueden pensar un sistema de redistribución diferente? No hay tantos. Digamos, para hablar de temas que son un poco más, capaz que más difundidos, no sé si tan conocidos, pero más difundidos, cuando hablamos la concepción de la igualdad en términos de política pública, cuando tenemos que pensar en, no sé, ahora la ley vinculada a la menstruación o las cuestiones de economía del cuidado, ¿no? Proponer esas políticas públicas tienen su significancia a nivel económico. ¿Cuál es el impacto a nivel económico? Y cómo lograr que las mismas
sean sustentables a través del tiempo. Significa que no se las pueda desfinanciar. ¿Cómo logramos que no sean desfinanciadas? Porque después son hermosas, pero no son aplicables porque no hay dinero, ¿sí? Hermosa como política pública. Pero después no digo que vaya a pasar eso, pero lo que quiero decir es que no solo es el tema o el diseño de la política, sino que detrás de eso existe una gran variedad de cosas que lograrían que eso pueda ser implementado y desarrollado en el tiempo. Cualquier política pública que solo sea, no es menor, pero que solo sea un cambio legislativo, es importante, ¿no? También es importante que algo sea un programa de un ministerio, es importante, pero la máxima importancia la da cuando lo que cambia es la Constitución, no un programa, no la ley, porque eso le da obligatoriedad a lo largo de los años, le da sustentabilidad, decimos. Entonces ahí ya no discuto sobre la plata, es imposible no hacerlo, está dentro de nuestro marco constitucional, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la economía feminista, por ejemplo, hablamos de establecer cambios constitucionales con respecto a eso, no solo cambios legislativos, que son importantes, nadie los desestima, ¿eh? Es un paso, pero no es el último paso, porque las leyes quedan en desuso, ¿sí? Hay que poder apelar a lo constitucional para que algo sea estable en el tiempo, ¿sí? Bueno, la Constitución de Chile, como la Constitución de Chile, ¿sí? Sí, ahí dice Merlina. Bueno, sigamos. Ejemplos hay muchos. Eso va a ser algo en lo que ustedes van a tener que pensar también. Por eso digo que estos textos son lindos para analizar. Esta materia es linda para hacer análisis de esto y pensar herramientas, ¿no? Pero Claro, lleva tiempo hablar de estos temas. No es algo que hablo yo sola o ustedes. ¿Alguien quiere decir algo o se disparó el...? Yo lo que iba a decir era que es como una concepción distinta de lo que es el trabajo social por ahí más históricamente, ¿no? Porque eso era como esferas distintas, la planificación, la política pública, la planificación económica, las leyes, y después lo que se hacía el territorio o algo más casi de atajar penales, ¿no? Que es lo que más hace el trabajador social. Es el rol del claro. Claro, y entonces es un poco también como un cambio de pensar la profesión desde otro lugar. Sí, me encanta, en realidad, pero digo... Por eso es otra visión, por eso hablan de la cosmovisión, digamos, ¿no? Claro. Y ojo, acá estamos hablando del trabajo social, pero así como este texto habla de esta profesión, hay textos para muchas profesiones, ¿no? Pareciera que todo se le asigna al trabajo social, pero es porque el texto que estamos viendo acá, pero también hay una modificación en otra, o sea, hay un cambio de rol en otra. Ahora, es posible que no sea posible modificar la idea e incluso la visión de la propiedad privada. Ahí Florencia nos plantea que lo que dice es real, ¿no? Pero bueno, si ese es el camino, o sea, hay que entender, hay formas de estar mejor sin la modificación del concepto de propiedad privada. Bueno, los que hacemos economía alternativa decimos que no hay manera de estar mejor. Vas a estar un poquito mejor, pero no va a cambiar sustancialmente la realidad. No va a haber de dejar pobres, no va a dejar de haber pobres, no va a dejar de haber excluidos. Siempre va a haber un grupo que se favorezca y otro que esté desfavorecido, siempre. No hay manera que no, porque la constitución de la propiedad privada ejerce una gran injusticia sobre las distintas distribuciones del capital. No hay manera. Y no lo estoy diciendo en términos marxistas, porque lo podría decir peor aún. Ahora, si hay que establecer cambios y no se puede modificar la propiedad privada, lo que hay que hacer es al menos empezar a debilitarla, que vaya cediendo partes, ¿sí? Pero para eso, bueno, hay que entrar en los huecos de las posibilidades. Una de ellas es la nueva arquitectura financiera que plantea Ecuador, ¿no? Ecuador dice, es posible generar un sistema financiero distinto. Argentina tenía un sistema financiero distinto, y casi que lo desconocemos. Nosotros teníamos en Argentina
siempre me olvido los años, pero por ahí alguien recuerda el nombre, se llamaban cajas de crédito, se llamaban cajas de crédito. Eran cooperativas, vecinales o barriales, había miles en Argentina, miles. En cada uno de los barrios porteños al menos había, en las ciudades del interior, una en cada pueblo. Esas cajas cooperativas, que eran cajas de crédito, recibían el ahorro de la comunidad. Y en comunidad decidían quién tomaba crédito, quién podía usar algún servicio financiero, no se llamaba así, pero en realidad era donde las personas, el almacenero, la costurera, el obrero, depositaba sus ahorros, ¿sí? En el año 1973, cuando nace la Ley de Entidades Financieras, se obliga a las cajas de crédito a modificar, o sea, a modificar su funcionamiento y las debilitan. Pero luego, en los años 90, se establece que no pueden funcionar si no se constituyen como bancos, ¿sí? Por lo tanto, todas, ya se escapó una niña acá, no pueden, Vicky, anda con papá, anda con papá. Bueno, no pueden funcionar si no, mira que estoy en el aula, Viquita. Anda con papá, vamos, chao. Bueno, no pueden funcionar si no se establecían como banco. Eso significaba cambiar mucho los estándares de funcionamiento porque necesitaban resguardar el capital con cierto tipo de interés y demás. Entonces, todas esas cajas de crédito que constituían el mayor capital financiero de las comunidades, decidieron unirse, exacto, Florencia, se juntaron y se tuvieron que, y solamente lograron, con todo el capital que tenían, formar un banco. Eran muchas se fundieron, y otras se juntaron y formaron lo que hoy es el Banco Credicop, que es una cooperativa de crédito, es una cooperativa, pero que no puede moverse mucho de lo que es el sistema financiero porque tiene exigencia de los mismos estándares. Si ustedes vieran, eso, y el hogar obrero, perfecto, muy bien, el hogar obrero era otra, pero había muchas más. Si ustedes vieran las solicitadas en el diario que salían en esos momentos, nosotros cuando hicimos la investigación en relación a esa arquitectura financiera, vimos la cantidad de actores, actrices, que ahora son grandes o han fallecido, club de fútbol, empresas que salían solicitando que se sostengan las cajas de crédito en Argentina, ¿sí? ¿Qué pasó? Sistema financiero. ¿Quiénes son los dueños de los bancos? Ninguno de esos vecinos. ¿En qué manos está el ahorro de los trabajadores y de los empresarios y de los emprendedores, incluso de aquellos que reciben diferentes planes sociales? De los bancos, ¿sí? Que constituyen un poder muy grande en Argentina, ¿sí? Entonces, no es que es imposible, nuestra sociedad ha cambiado, y desconocemos gran parte de los desarrollos y de la organización que tuvo la comunidad, ¿no? Yo cuando me enteré que estaban las cajas de crédito, porque las conocía de otro país, otra cosa, dije, qué bueno que estuviste en Argentina. Y donde me dijeron, en Argentina estuvo, uno de los primeros lugares donde estuvo. Y la gente le ahorraba a sus hijos ahí, había confianza en ese lugar. O sea, una pena que se haya caído todo ese sistema que tenía una gran organización popular, en parte constituida y alimentada por los inmigrantes que venían con una idea de constitución de grupos sociales que desarrollaban y construían lo que necesitaban, ¿sí? Acá hace unos años se articulaba el banquito de la buena fe, pero la lógica era dar el préstamo. Claro, bueno, eso es porque el banquito de la buena fe es un banco social, lo que haces es dar créditos a emprendedores, pero bueno, en Argentina está prohibido captar ahorros, ¿sí? O sea, no es, solo para captar ahorro, lo que vos necesitas es tener una empresa que te compren acciones o ser banco o financiera, no hay otra opción. Entonces, si vos querés dar crédito a sectores populares o empresarios, tenés que conseguir primero un fondo para dar crédito,
y además que te autoricen eso, ¿no? Hasta hace poco era ilegal hacerlo, ¿sí? Después salió la Ley Nacional de Microcrédito, que es la única ley que permite dar créditos en Argentina, además de a los bancos, y bueno, se logró hacer lo que ustedes ven, pero todos son intentos de reconstruir una arquitectura financiera perdida, ¿sí? Por eso a veces conocemos como una fracción de la realidad, o los intentos por ir desestimando algunas cuestiones, por ejemplo, modificar lo financiero, ¿no? ¿Quién recibe un crédito en Argentina? El que demuestra que tiene dinero. ¿Y para qué quiero un crédito si tengo dinero? Pido dinero porque no lo tengo, no porque lo tengo, ¿sí? Y por eso los créditos, bueno, no es en todos los casos, siempre hay programas y cosas que están buenas, pero en general el capital se distribuye o se presta y se dan préstamos entre los que tienen capital, ¿no? Porque hablamos de una relación de riesgo y posibilidades de devolución. Bueno, está complicado. Otro día, el que le interese, hablamos sobre los sistemas financieros populares, que son muy lindos. Pero bueno, sigamos con el trabajador social, que podrían desarrollar un banquito también, ¿eh? Eso estaba bueno, ¿eh? Esa es una buena acción. Bueno, en la universidad tenemos una moneda social, que ahora no la estamos usando, y que se convierte en dinero, después sí pueden usarla en la feria, ¿sí? Así que, bueno, yo y otras 2 profesoras somos las dueñas de la moneda, decimos, pero bueno, se define colectivamente, pero la organizamos nosotros inicialmente, así que cuando empecemos con presencialidad, si quieren comprar en la feria, tienen posibilidad de usar esa moneda, que en otra oportunidad le explicamos qué es. Bueno, que está todo dentro de la nueva arquitectura financiera como desarrolló Ecuador. ¿Qué otra cosa plantea el trabajo social y Carmita? Dice que el desarrollo humano solo se logra participando de forma protagónica o central en la producción y compartiendo de manera solidaria con todos, o sea que la modificación de cómo se produce y qué se produce es central, porque en general nuestros países producen lo que es necesario para el mercado internacional, no lo que es necesario para nuestros mercados, ¿sí? La organización de la producción nacional, estoy diciendo, ¿no? Después están esas decisiones más del sector pyme que cambia, ¿no? Pero bueno, una empresa transnacional viene acá y no piensa en nuestro mercado, piensa cuánto puede vender a nivel mundial. Por eso digo que la definición habla de la producción mundial. La eficiencia debe ser medida de otra manera, es el planteo de la construcción del buen vivir. Y bueno, Carmita habla mucho del socialismo, haciendo referencia a la destrucción de la propiedad privada fundamentalmente. Debe tener en cuenta el respeto a la naturaleza y el que deriva del carácter dual, porque una empresa produce, pero también debe respetar la naturaleza y también debe cuidar a sus trabajadores, ¿no? Y cuidar no significa solamente que estén sanos para seguir trabajando, sino cuidar su salud espiritual, mental, ¿no? No solo lo físico. Bueno, otra de las cuestiones es la planificación. Ella habla de la creación de otro socialismo, porque no hay otra palabra. En general la palabra socialismo está referida a esto que les digo de eliminar la propiedad privada, por eso ya la nombra así. Pero habla de, bueno, crear otra forma de organización económica y política, ¿no? Y habla de no tener una planificación central y burocrática, sino que fuera participativa y descentralizada. Eso significa que los destinos del país puedan, de ello pueda participar la comunidad, ¿no? La sociedad. Bueno, en uno de los congresos que fuimos se hablaba de que ese era un buen rol del trabajo social en términos prácticos, ¿no? Poder hacer participar o llamar a la participación de los actores sociales del territorio para la planificación del destino del país, no para hablar sobre los problemas que tiene la comunidad solamente, sino cómo se planifica hacia adelante, ¿no? Creo que termino, no me acuerdo. No, los retos del trabajo social.
Bueno, uno es lograr su reconocimiento como profesional capaz de participar en la toma de decisiones y en la planificación de las políticas públicas nacionales y locales. Eso lo dice en el sentido de que cuando tenés que pensar una política pública, nadie la hace si no hay un economista. Y bueno, el planteo en este sentido es, mirá, la verdad es que quien no debe faltar es el que está más cerca del territorio, no el que está más lejos, como el economista. O sea, esa es una concepción errada de lo que significa una profesión. Por eso dice esto, ¿no? Identificar que los campos de las políticas sociales y los derechos del buen vivir como ámbito de práctica profesional permiten diseñar, elaborar, organizar y hacer operativo las estrategias y objetivos acorde a la realidad social que vive el país. Y eso es efectivamente o lleva a pensar que no solo debe ser capaz y estar a la altura de poder diseñar la política pública, sino también de organizar y operativizar las estrategias que las lleven adelante, ¿no? No necesariamente para ejecutarlo en primera persona. Otra cuestión es que la preparación académica de los trabajadores sociales muchas veces, por lo menos en gran parte de Latinoamérica, generan o trabajan en forma interdisciplinaria, pero no para las ciencias más duras, digamos. Fundamentalmente la economía y la producción son las que están en discusión acá, ¿no? Y esta idea de que cuando hablas con un trabajador social y dice, yo de economía no entiendo nada, bueno, esta visión tiene que estar eliminada del pensamiento. No es verdad que no entiende nada, es uno de los que más entiende, porque comprende cuáles son las problemáticas que generan las políticas sociales que se desarrollaron y también las consecuencias que se generaron por la inequidad, la falta de distribución, etc. ¿Sí? Ay, me pone esto, voy a sacar esto porque me pone muy nerviosa. Esta. Nunca más, lo voy a poner en Power, porque lo puse en PDF y eso es ponerlo en PDF. Bueno, eso dice Carmita, además de otras cosas. Es verdad que dice, habla de cuestiones Profe, ahora la vemos a usted. Teóricas, ¿sí? La vemos a usted sola y nada más ahora. No vemos más la pantalla compartida. No, la saqué. Vemos lo que está escribiendo. Está bien, está bien. El Pensaba que quería PowerPoint que lo saqué, porque ya no lo puedo aguantar más, porque estoy tocando cada rato. Les juro que hay parte que no sé ni lo que les dije, porque estaba como concentrada con sacar eso. Ella habla de cuestiones muy teóricas, es verdad, pero porque tiene un texto que lo que busca es que tuviera trascendencia no nacional, sino latinoamericana. Y hay una diferencia en cómo tendría eso que implementarse en los distintos países, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la cuestión. Seguramente nosotros vamos a tratar de trabajar algunos ejemplos, ¿no? De qué cosas podrían considerarse como nuevos roles del trabajo social, ¿no? Como ejemplos concretos de diseño de política pública y demás. Por otro lado, hay un autor que se llama Gonzalo Vázquez, creo que lo vimos nosotros, ¿no? Que habla, sí, me parece que en Economía 1, si no lo vimos acá, lo vimos en la 1, habla de los principios de la economía sustantiva, redistribución, administración doméstica, etc. Lo vimos en Economía 1, perfecto. Bueno, y ahí la promoción de esos principios es uno de los roles que se plantea para el rol del trabajo social, ¿no? Cuando hablamos de la administración doméstica significa cómo se organizan las familias en torno a producir y consumir diferente, ¿no? Y esa es una unidad micro. Después cuando habla del sentido de la redistribución, es bueno, cómo opera la segunda distribución del Estado para promover acciones que permitan la mejoría de todos los actores sociales, ¿no? Estar mejor. Yo tuve Economía 1 en otro plan.
Bien, Gonzalo Vázquez se llama. Economía sustantiva y economía formal, ¿sí? El texto de Gonzalo Vázquez habla de que la economía formal es en realidad la economía tradicional, como la conocemos, ¿no? Que tiene una definición de la economía es la ciencia que administra los recursos escasos entre fines múltiples. Esa es la economía formal, que su forma de asignar los recursos es el mercado. ¿Quién accede a tener los bienes y servicios que necesitas? Quien tiene dinero, quien puede ir al mercado y comprar. Pero en realidad hay una concepción más antigua de la economía, que es la economía sustantiva, ¿sí? Que habla entonces de una economía que tiene otros principios, no solamente el mercado. Y lo que dice Vázquez, que no lo dice él, sino que lo dice Polanyi antes, que por ahí lo habrán escuchado en alguna materia, plantea que en nuestra sociedad, incluso en la actualidad, hay muchos más principios que los que vemos, porque solo estamos acostumbrados a ver el mercado. Entonces él dice, además de la institución mercado, que nos ayuda a cumplir el principio del intercambio, o sea, cómo accedo a los bienes y servicios, bueno, puedo acceder a través del mercado, pero también puedo acceder a través de otras cosas. Por ejemplo, en nuestra sociedad está vigente el principio de la redistribución. ¿Cómo? Bueno, la redistribución significa volver a distribuir en manera diferente a cómo se recogió, cómo se consiguió. Entonces, bueno, puedo hablar del Estado siendo un redistribuidor que puede tener una concepción de redistribución progresiva o regresiva, ¿no? Progresiva cuando recibe en un centro o en el Estado y después cuando otorga a quienes menos tienen más que a los que más tienen, pero también puedo ser una redistribución regresiva, que es, si bien tomo de todos, luego entrego más a quienes más tienen, ¿sí? Hay muchos esquemas actuales que favorecen el principio de la redistribución regresiva, ¿sí? Los impuestos, por ejemplo, ¿sí? Muchos de nuestros impuestos son de características de redistribución regresiva. Eso por un lado. Después, otros principios como la administración doméstica, que significa cómo se administran los hogares, como les decía, para producir y consumir. Entonces, hay formas y mecanismos de generarse bienes y servicios dentro de la familia. Bueno, y así otros más. Después lo leen y si quieren lo vemos también. Pero bueno, habla de que eso está presente, pero no se contabiliza en la estadística. Por lo tanto, no sabemos cuántos de esos principios resuelven las necesidades reales de las familias. Porque como no se consolida en ninguna encuesta oficial, no sabés efectivamente qué pasó, qué hicieron esas familias para sostenerse en el tiempo. Pareciera que solo lo hicieron por el ingreso que tuvieron, ¿no? Y él plantea que no es así, que además de los ingresos, hay otras cosas que aparecen en las comunidades y en las familias que sostienen a las personas, ayudan a que se reproduzcan, ¿no? A que reproduzca su vida, ¿no? No en un sentido de reproducción literal. Bueno, eso sería hoy los dos textos, Albó y Carmita. De Carmita les dije lo central, ¿sí? Después ella hace un relato explicando muchas cosas. Yo puse lo que me parecía que podría ser lo más relevante de charlar. Pues ustedes léanlo con tranquilidad y si tienen alguna duda me consultan. La semana que viene, que vuelven a tener, creo que ahora todas las clases, me parece que tienen todas las clases conmigo, no me acuerdo, yo miro el cronograma y hago, ni pienso cómo es los textos, el texto que vemos, estoy abriendo otro. Ay, ¿cuál estoy hablando? Espérenme que les digo cuál es, creo que es de economía social, pero acá está, cronograma 2020, ahí lo miramos.
Sí, viene José Luis Coragio, el papel de la economía social y solidaria en la estrategia de inclusión social. Y sí, ahí está. Es José Luis Coragio la próxima clase. Y después en la siguiente tenemos a Pastore. Yo no entiendo lo del primero. ¿Vieron? No. Mariana estaba diciendo de otra materia. No es el primero nuestro parcial. Está confundida con otra materia. El parcial es el 15 y el recuperatorio el 22. Profe, el 19, ¿no? la cursada. ¿Cómo? Profe, me parece que usted se está confundiendo. Puede ser que esté mirando, esperen que voy a mirar a la plataforma mejor, pues puede ser que esté abriendo lo que no me corresponde. A ver. En el cronograma figura que el segundo parcial es el 1 de diciembre y el 15 el recuperatorio y el integrador. Sí, así figura, profe. Yo tengo otra cosa. ¿Cuándo termina la cursada, ustedes recuerdan? El 19 de diciembre. No, entonces está bien, lo que está ahí. Seguramente yo me excedí con el 22. Bueno. Igual, profe, puede ser que no haya un texto de Coragio porque en el cronograma figura... Puede ser que yo esté mirando un cronograma viejo. Como les digo, como tenemos tanta saturación de trabajo, yo el día anterior miro que tengo que dar y entro a todas las clases que tengan que entrar, porque es una barbaridad de trabajo. Pero si quieren miro ahora y lo vemos, porque me quedo tranquila también yo. Esperen que entro directamente. Sí, no hay de Coragio, hay uno yo estoy mirando, hay uno de Vázquez. Y el de Pastore. El de Pastore está Albo, Vázquez, Pastore y Carmita. Albo lo vimos hoy, y Carmita la vimos hoy. Sí. Y entonces, ahí está, eso sí, es Pastore y Vázquez. Pastore es un panorama de resurgimiento de la economía social y solidaria, es ese, ¿no? Sí. Y Vázquez Gonzalo es el autor que recién les dije, pero es otro texto. La economía social y solidaria en América Latina. Profe, y esa sería la última clase teórica, entonces. Sí, teórica y práctica, toda la última clase. Bien. Y después sería el examen, el parcial. Y después el 22 los recuperatorios. No, o sea que el parcial del primero serían los textos de Pastore, Albo, Vázquez y Carmita, esos 4 textos. Sí, se va a sumar uno más de la primera parte, para hacerlo, para integrarlo o relacionarlo, quiero decir, ¿sí? Okay. Ahora no me acuerdo cuál es el que entra, así que no les quiero decir pavadas, pero ya lo vimos al texto, es uno de los que ya vimos. Okay. Y estos, son poquitos en la segunda parte, porque en esta segunda parte más es analizar lo que se vio en economía, elementos y problemas de economía 1, y lo que analizaron en la primera parte. Siempre es así la materia. El programa ya estaba en ese sentido, digamos. Para educación virtual debería ser distinto, pero bueno, quedó así. No es sí, los textos son más lindos. Nada que ver estos con la primera parte, digamos. ¿Sí? Son más interesantes, o por lo menos los llevas más a cuestiones que tienen otra perspectiva. En cambio, la primera parte es más duro, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna consulta, duda? Así les digo todo equivocado como recién. Profe. Sí. Tengo una consulta sobre el integrador. ¿También va a ser choice? Sí. Salvo que vayan 2, que espero que no sea así. Si van muy poquitos... No, ojalá que no, que podamos ir por todos. Eso, si fueran muy poquitos podemos tener otra modalidad, pero si no son poquitos, es imposible. Bueno, gracias. Ya preguntamos, en la plataforma no tiene otra opción además, no tiene. Nosotros podríamos ir a otro formulario, como el FOR de Google, que pueden desarrollar, pero la verdad es que no se llega a corregir bien. Vamos a corregir
con muchas deficiencias, porque no te da el tiempo. Yo cuando corrijo, leo todos los parciales primero, todos, y después corrijo uno a uno, porque te das cuenta cómo se interpretó el tema y demás. Si yo quiero hacer eso con esta cantidad, ¿cómo hago? No es posible. Va a haber 80 miradas sobre cada uno de los temas, porque va a ser así, vas a ser discrecional en términos de la corrección. Es lamentable, pero es así. No tenemos. Podría ser choice con justificación, lo que te permite que si interpretaste mal lo digas, pero en la plataforma no tiene ese espacio. No tiene modalidad choice y justificación. Perdón, profe, yo llegué tarde hoy, pero quería preguntarle sobre el primer parcial, no sé si ya lo hablaron. Sí, ¿pero qué? Perdón. No, tenía dos preguntas puntuales. En la de verdadero o falso, de los buenos y malos samaritanos, la respuesta correcta era por la palabra buenos y malos, porque la explicación era... No me acuerdo, porque había muchas. Vos te tocó esa, pero por eso les digo que me escriban. Y miro tu examen, porque hay parecidas, pero no son la misma. Entonces tengo que mirar esa, cómo está redactada y qué te preguntamos ahí. Dale, lo escribo entonces. Escribime y te lo miro, en ese momento entro a tu examen y te contesto. Entonces, porque si no te contesto por ahí sobre otra consigna, que era parecida. Yo digo, tenemos que promediar entre los dos un 6 o un 7 para llegar a integradores. 6. Okay. Salvo el que tiene 4 menos. No, tengo 5 ahí, raspé, pero llegué. Sí. Profe, en caso de ir a final, ¿lo toman este año? Sí. En diciembre. Nosotros estamos dispuestos. No sé qué pasa con la universidad. Hay algo que me confundió un poco, que no sé si está presente acá, porque, por ejemplo, elementos y problemas de economía, que es la 1, yo tomé 2 exámenes finales ya, con mesa constituida, pero varias, por lo menos 2 chicas me dijeron que las mesas estaban puestas para otra fecha, y cuando se fueron a anotar quedaron fuera. Yo no sé si es que sucedió eso o no porque sí lo que me dijeron era que era solo para lo que le faltaba las últimas materias para recibirse. Si faltaban más materias, no te anotaban. Por ahí fue por esa condición, pero ahora estoy consultando. ¿Alguien no era? ¿La modalidad también es choice? ¿La modalidad también es múltiple choice? No. No, es para desarrollar porque somos más profes ahí. Entonces cambia. Claro. Somos más profes, se suman todos y bueno, hacemos preguntas que puedan responder o sea, que cualquier profesor pueda corregir, y otras preguntas específicas que vos sabés cómo lo diste en la clase. Entonces, como que los mechamos. En general, para el final se da el examen a la mañana, y tenés 2 o 3 horas para hacerlo y lo envías y lo corregimos. U otros profes de otras cursadas lo dan el día anterior y lo entregan, depende, pero es así, se da antes, se corrige. La única opción por la cual podría ser choice es si se anotan 200, se anotan 100, 80 es choice, porque ni siquiera con todos los profesores llegas a corregir. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Por ahora no fue choice. La prioridad para la inscripción que yo había averiguado, pues yo tengo que dar un final de trabajo 3, es si es para recibirte o para correlatividad que te impide seguir como con las últimas. Sí, son con los que tienen prioridad y es como el cupo. Eso va primero y si hay lugar después te anotan, depende. Eso fue hasta ahora. Hasta ahora fue así, me parece, pero a nosotros no nos llega eso, a mí me llega quien se anotó. Pero ahora alguien me consultó, creo que recién estaba Noé, algo que me dijo que estaba teniendo eso. Esta es la última materia, pero no hice elementos de economía, tendría que leerlo. No, entonces no te van a habilitar el examen final. Profe, la van a habilitar cuando... eso le estoy contando a Cristian igual, solo le van a habilitar cuando sea su última materia. Capaz que te la habilitan para tus 2 últimas, y te dejan dar elementos de economía libre y esta. Pero estoy hablando por hablar, no lo sé, no tengo, podría ser, no sé. No es Cristian, veo que es de alguien. Sí, ¿quién me hablaba? Noé. O no sé si sos Noé, pero ahí dice Noé. Sí, Noemí. No, justo le estaba consultando ese mismo caso que decía, yo le había mandado un mensaje
que no me habilitaban las fechas de inscripción, me decía que no estaba en el plan o algo así. Y no llegué a escuchar la explicación porque me quedé sin batería y se me apagó el teléfono. Ah, ¿recién? Sí, recién. Lo que tengo entendido, igual tu caso que me escribiste, le escribí a Asuntos Académicos para que me diga. Si quiere me dice, pues no tiene por qué decirme porque me metí en el medio. Pero pues supongo que me van a contestar. Yo lo que sabíamos que las mesas se iban a constituir en tiempo de aislamiento solamente para los últimos años y para aquellos que les faltaban las últimas materias. Nunca nos dijeron cuántas materias eran las últimas, pero eran para las de último año. Hasta ahora... Profe, ¿sí? A mí me queda solo esta materia y el seminario de trabajo final, y yo me quise anotar como para rendir el final ahora, antes de la cursada, en los finales de junio, julio, y no me habilitaron. Me quise inscribir como en condición de libre estaba yo, y no me habilitaron nunca a inscribirme. No entiendo por qué, porque yo tuve gente libre, que era su última materia. No sé si capaz que tenés que tener cursado lo de tesis, no sé, pero si es así, pregunten, porque tiene que haber un error en eso. Deberían... Yo estoy haciendo esta y el seminario de trabajo final, son las únicas dos que me quedan. Claro, pero y esta estás es mi idea, haciendo no el seminario. darla libre y de hacer el seminario solo. Sí, creo, por lo que entiendo, igual la resolución lo debe decir bien, yo no la leí, pero te tenían que faltar esas materias para recibirte nomás, posibilidad de que vos dieras el final y te recibieras. Era una cosa así, no que estuvieras cursando una que te faltaba, ¿entendés? De hecho, te faltaba esta y elementos no, de uno no. Elemento tenías ya. No, yo elementos el uno ya lo tengo, me faltaba esta sola, que yo la cursé, pero quedé libre porque nunca di el final. Por ahí es porque estabas cursando, no lo sé, pero lo tienen que consultar en académicos a eso, ¿eh? Consúltenlo, porque puede haber errores con este lío. Sí. Yo ya de quien me escribió, que si me decís que vos sos Noé, ya pregunté. Cuando me digan, te contesto, pero yo creo que les contestan a todos, te van a decir mejor, bien a cada uno, por qué no los inscriben. Pero yo tomé libres, o sea que a libres se inscribieron. Y otros grupos también, otros profes, así que sí hay opción. ¿Quién era que me dice? La materia no se puede promocionar, que yo te ponga la nota, ahí me dice Sofía, si te ves Economía 1, Elementos y Problemas de Economía, no puedo ponerte la nota de promoción. Yo te puedo guardar la nota, y siempre les digo que se los guardo 3 finales, pero ¿por qué? Porque después es un lío encontrarlo, y tampoco sé si estoy en la misma sede, nosotros vamos cambiando de sede, pero sí, hay un mecanismo para guardar, pero lo leí y no lo comprendí. Hay un mecanismo oficial para guardar la nota, como que ahora está habilitado guardar la nota, antes lo hacíamos, yo lo anotaba en mi cuaderno y se acabó, ahora hay algo que sacó la universidad, pero fue en estos días y estuve con muchas clases y no lo pude leer. Lo tengo que leer y mirar, porque si hay una manera oficial de hacerlo, yo prefiero hacerlo, porque cualquier cosa que me pasa a mí, ustedes tienen guardada la nota en la universidad, eso ya está seguro. Que yo me la llevo en un cuadernito, perdí el cuadernito, ay mira, ay qué linda, la nena o el nene de Karina, no lo veo. Se mata de risa. La nota la tengo en un cuaderno y lo perdí, no fui, cambiaron de sede, no fui ese día al final que ustedes fueron a pasar la nota y sonamos. Entonces si lo tenés formalmente es otra cosa, ya te aparece por sistema, pero el mecanismo es muy difícil de hacer, o por lo menos de leer lo que dice la resolución, así que estoy tratando de poder entenderlo. Otros profes escribieron en ese mail diciendo que no lo iban a hacer así, iban a ir a la antigua, porque realmente era muy complejo entender lo que decían. Vamos a ver, yo prefiero hacerlo oficial, así, y bueno, no hay problema. Estaría bueno. Pero si llegar a hacerlo a la antigua es una cantidad de finales, porque si no después te volvés loco. 10 años llevando la cosita, ¿qué ha pasado? Por eso les digo. Bueno, ¿estamos? Bueno, me voy que a las 8 tengo otra materia, si no, no llego a la otra. Así que nos vemos. Gracias.
Nos escriben. Gracias, profe. Chao. La semana que viene le decimos, pero creo que es a las 7 que empieza. Igual estamos tratando de ver si la podemos poner a las 6. Pero teníamos link a las 7 nosotros. Les avisamos si podemos seguir a las 6. Gracias. Chao. Gracias.